Y sabe que antes de comenzar nuestra reunión del día de hoy, yo pensaba hace un rato, realmente hasta que no entendamos lo que significa ser cristiano, nunca vamos a poder vivir en plenitud con Dios. Porque muchas veces tenemos un concepto errado de lo que es ser un cristiano. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 9? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, sabe, hermano, Pablo no estaba dando una fórmula de una oración para que alguien haga para que sea salvo. Entonces hoy la gente dice, bueno, si yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y yo lo creo, seré salvo. Pero en realidad Pablo no está enseñando eso. Pablo está enseñando que un verdadero cristiano es alguien que confiesa a Dios de continuo el resto de su vida y cree en Dios el resto de su vida. Eso es lo que Pablo está enseñando. Y muchas veces nosotros creemos que ser cristiano es, yo ya hice esta oración y tengo mi salvación asegurada. Pero ¿sabe qué, mi hermano? La realidad es que muchas personas se van a desilusionar cuando se encuentren con Dios. Porque ser cristiano no es según a mí me parece. Ser cristiano no es cuando yo quiero ser cristiano. Hoy me levanté con ganas de ser cristiano. Y eso no te hace cristiano. Cristiano te hace cuando esa persona realmente fue regenerada por Dios y realmente tiene frutos de Dios. Porque, hermano, muchas veces la gente cree que ser cristiano es tener un amuleto que me ayude a mí a vivir en esta vida, a alcanzar mis sueños, mis metas, mis logros. Pero ¿sabe qué? Eso no es real. Porque la palabra de Dios dice en Isaías 43:7 que fuimos creados por Él, para su gloria, no para nosotros. Entonces, la pregunta que yo me hago, mi hermano, si usted se habrá preguntado en algún momento, ¿realmente soy salvo? ¿Realmente en mi corazón hay pasión por Cristo, por su palabra, por su verdad, por la santidad? ¿O realmente vengo a la iglesia para que no me vaya tan mal con Dios y que Dios no me castigue? Diosito no me castigue. Pero en realidad lo que a mí me gusta es el entretenimiento, me gusta lo vulgar, me gustan las malas palabras, me gusta lo obsceno, me gusta lo atrevido, me gusta pasarla bien, me gusta comer, tomar, disfrutar de la vida. Eso es lo que me gusta. Pero las cosas de Dios me aburren. Yo vengo a la iglesia e intento de encontrarle ese sabor, de hablar con alguien, hacer una amistad, pasarla bien. Hermano, la iglesia no es un club. La iglesia es el lugar sagrado, es el lugar santo, es el lugar donde nosotros nos reunimos con Él, es el lugar donde Él se manifiesta, es el lugar donde Él nos espera para ministrarnos. Es un lugar sublime. Imagínense. Y si nosotros ese lugar sublime no lo tratamos como tal,
vamos a tener problemas y muy grandes problemas con Dios. Estos días vi que esto no tiene nada que ver con el mensaje, todavía no empezamos. Estos días vi justamente que salió en Netflix una serie que creo que se llama El Poder, me parece, que trata sobre la iglesia evangélica y el poder político. Y uno puede ver, yo no vi la serie, pero uno puede ver en los avances y vi los comentarios, lo que la gente habla y lo que la gente cree. Hermano, creen que eso es la iglesia, un lugar de corrupción, un lugar de pecado, un lugar de estafa, un lugar de engaño. Justamente ayer leía una nota sobre una mujer que es una escritora que escribió varios libros que son bestseller. Y los primeros libros que ella escribió fueron sobre las mamás cristianas. Pero dice que con el tiempo el marido le fue infiel, ella quedó destruida y hoy está enamorada ella de una mujer y está en pareja. Y ella en sus libros dice: hoy he descubierto, he escuchado la voz de mi interior y he seguido los deseos de mi corazón y soy feliz siendo lesbiana. No me identifico con el cristianismo, porque realmente el cristianismo siempre fue una etiqueta que me quisieron controlar con la palabra de Dios, mi mente. Imagínese. ¿Y sabe qué? Es real eso. Si la Biblia no te controla, si la Biblia no es el estándar de tu vida, no es la norma de tu vida, si la Biblia no piensa por ti, estás en problemas. Porque el ser humano es malo, completamente torcido y desviado. Justamente ayer hablaba con los obreros, estábamos hablando con los diáconos mientras estábamos aquí en la iglesia haciendo algunas cosas. Y hablaba con un hermano y me contaba de un caso de un pastor que seguía los principios de la Biblia, pero que hoy se fue por otra rama y se fue a una iglesia donde buscan el sentir. Y dice: ahora descubrí a Dios porque lo siento a Dios. Hermano, esa es la trampa más grande del diablo. Que el diablo lo que quiere es que vos hagas lo que vos sentís. Y la Biblia dice: engañoso es el corazón. Nunca nosotros podemos manejarnos en la vida por lo que sentimos, por lo que pensamos. La Biblia tiene que ser nuestra norma de conducta. Y mientras estábamos hablando aquí en la puerta de la iglesia, yo le decía cómo muchas veces las iglesias pueden manipular las emociones de la gente. Porque justamente estaba un hermano ayer con nosotros y dice: pastor, yo compré tal cosa para la iglesia o traje tal cosa para la iglesia. Entonces yo le dije: bueno, espera que te damos el dinero. Y él me dijo: no, quiero sembrarlo. Y yo le dije: no, la iglesia te lo paga. Y justo salió la conversación sobre eso y él decía: en cualquier otro lado se aprovechan de esa situación y te sacan más. Y mientras estábamos hablando, pasa una mujer por la calle y me dice a mí: tenés razón, me dice. Y yo le digo: ¿con qué? Con que los pastores son manipuladores y manipulan a la gente, me dice. Si no, mirá al pastor de esa iglesia, de esta. Mirá la camioneta que tiene, dice. Y me lo estaba diciendo a mí, sin saber que yo era el pastor. Entonces un hermano le dice: no, pero no todos son iguales. Sí, son todos iguales. Y se fue enojada. Ahora, ¿se da cuenta? Que la gente puede sacar conclusiones muchas veces erradas, equivocadas,
prejuiciosas, juzgantes, críticas, murmuradoras. Por eso le digo, mi hermano, que nosotros tenemos que aprender lo que la palabra de Dios nos dice para que nosotros seamos buenos hijos de Dios. Ser hijo de Dios no es porque yo lo siento. Ser hijo de Dios es porque yo obedezco. ¿Está acá conmigo? No, yo no siento, no se trata de sentir, se trata de obedecer. Porque la obediencia es lo que revela que verdaderamente soy un hijo de Dios. Amén. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie. Acuérdese que el domingo que viene tenemos reunión a las 7 de la tarde. Amén. No se olvide de eso. Amén. Domingo que viene tenemos reunión por única vez a las 7 de la tarde. Y vamos a continuar con nuestra serie número 34 de nuestro estudio de la carta a Timoteo. Muchos dicen, pastor, ya me está aburriendo esto. Y si te aburre la palabra de Dios, estás en problemas, mi hermano. Deberías orar y preguntarle a Dios, Señor, ¿sabes qué? Pastor, a mí no me gusta leer la Biblia. A mí me aburre leer la Biblia. Yo no leo en mi casa la Biblia. A mí no me interesa la Biblia. Yo te diría algo. Seguramente es porque hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Seguramente es porque no eres cristiano. Imagínense. Cuando usted nace, amén, su cuerpo necesita alimento. ¿Es así o no? ¿Necesita alimento o no? ¿Cuántas veces usted dice, ¿sabes qué? Me cansé de comer. No quiero comer más ya. No quiero ni comer ni beber. Usted ama comer y beber. Y algunos aman mucho. ¿Amén o no? Ahora la Biblia dice que cuando uno nace espiritualmente, la Biblia dice que es el alimento que nos alimenta. Entonces, si no me alimenta la Biblia, la pregunta que yo debería hacerme es, ¿nací? No, y si no nací, estoy en problemas. ¿Se da cuenta? Amén. ¿Me entiende, mi hermano? Que ser cristiano no es decir gloria a Dios, aleluya, Dios te bendiga, hermano, nos vemos en la iglesia. Eso no te hace cristiano. Cristiano te hace de que tú puedas clamar a Dios y decirle, Señor, estoy mal, porque ¿sabes qué? Dentro de mi corazón yo no tengo hambre por las cosas espirituales. Tengo hambre por verme 500 series de Netflix, mirar la tele, estar durmiendo, comer, beber, emborracharme, disfrutar, comer torta, helado. Eso me encanta, pero tu palabra, la realidad es que no. Y la realidad es que probablemente, seguramente, es porque esa persona no ha nacido de nuevo. Amén. Estos días escuchaba al pastor Sugel y él decía, los que conocen de metales, dice que cuando golpean los metales, tum, 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 ellos saben qué tipo de metal es. Los que estudian los metales, ellos al golpear los metales, por el sonido que hacen, saben qué tipo de metal es. Una persona al hablar, se sabe quién es. Se sabe si esa persona es madura, no es madura espiritualmente, o incluso si no es cristiana. ¿Se da cuenta, mi hermano? Entonces, en nuestro estudio del día de hoy, yo lo titulé, un título controversial. Bien que los títulos últimamente son medios controversiales. Lo titulé Suelto de lengua. Y usted se preguntará, ¿qué significa eso, pastor? Y ahora se va a dar cuenta qué significa eso. Amén. Oremos primero, amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Dios, por traernos a este lugar.
Gracias, Padre del cielo, por invitarnos una vez más, porque la iglesia es tu casa. Como dice la palabra, es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Señor, en esta mañana venimos ante ti, Señor, como pobres espirituales, personas que necesitamos, Señor, ser restauradas, personas que necesitamos ser sanadas, ser limpiadas y ser alimentadas, Dios. Te pedimos, Padre del cielo, que ministres nuestra vida, que hables a nuestro corazón, Señor, que saques a luz aquellas cosas que nos alejan de ti, nos estorban y no nos dejan crecer. Señor, permítenos ver la condición en la cual nos encontramos delante de ti, cómo estamos delante tuyo, Dios, y cuánto te necesitamos a ti. Padre, te pedimos que nos ayudes. Nos ayude, Señor, a poder entender, oír tu palabra, recibirla con gusto en nuestro corazón, y enciende, Señor, si nuestro corazón no está encendido o está apagado, enciéndelo con pasión por tu palabra, por tus cosas, Dios. Ayúdanos a cambiar, a vivir vidas cada día más santas y menos vidas como nosotros nos gustaría vivir. Señor, ayuda al predicador a que pueda predicar conforme a lo que tú has establecido en tu palabra y que pueda enseñar, Señor, y que todo lo que a él le falte, tú se lo des, Señor, para cumplir el propósito de enseñar. Dios, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, que siempre, Señor, están presentes en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dale un aplauso al Rey. Gloria a Dios. Y dice en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 17, y dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar, pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Ahora, la vez anterior estuvimos viendo sobre el anciano, que significa el pastor en la traducción, y que es digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar, porque la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Ahora, esto vimos la semana pasada, y es importante que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nosotros podamos, para entender un versículo bíblico, es muy importante leer su contexto. ¿Por qué? Porque esto es una carta y nosotros estamos leyendo el contexto entero, donde Pablo está narrando ciertas cosas que Dios le ha ordenado, y él está explicando ciertos asuntos, y nosotros tenemos que ver el contexto en general para poder entender ese versículo bíblico. Recordemos que al principio Pablo en esta carta le dice a Timoteo por qué él lo deja en Éfeso: para corregir el error de la iglesia. Y lo deja en Éfeso, ¿para qué? Para que le explique a la iglesia qué es lo que la iglesia debe enseñar, cuál es el camino correcto de lo que la iglesia debe hacer. Y después vimos cómo Pablo le indica a Timoteo cuáles son los requisitos para todos aquellos que van a servir en la obra de Dios, sea el pastor o sean los diáconos. Y después vimos la semana pasada y la anterior el manejo de las finanzas. Las personas que necesitan ser ayudadas, como las viudas, y que no, dice las viudas que en verdad lo son, que viudas que no tienen a nadie que las ayude o no tienen ningún sustento. Y después vimos la semana pasada
lo que es la administración económica de la iglesia. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque la iglesia necesita tener una administración sólida si la iglesia quiere ser veraz. ¿Se da cuenta? Esta mujer que pasó ayer y que dijo, mira este pastor cómo manipula a la gente, por eso tiene la camioneta que tiene. Sería bueno que esa mujer pudiera entrar y observar cuál es la administración de la iglesia, para entender que porque un pastor tenga una camioneta no significa que ese pastor le roba a la iglesia. ¿Se da cuenta? Entonces es muy importante que la iglesia sea ejemplar, que la iglesia sea veraz, que la iglesia pueda mostrar verdaderamente cómo administra esos recursos. Y en ese caso, decía Juan Calvino, hablaba del sostenimiento de los pastores que sirven en la iglesia. Después de concluir eso, nosotros vamos a ver que en el versículo 13 dice, incurriendo así en condenación por quebrantar su primera fe, dice versículo 13, y también aprenden a ser ociosas, andando en casa, y no solamente ociosas, sino también, ¿qué dice? Chismosas, entremetidas, hablando lo que no deberían. Ahora, si nosotros vemos el contexto, después de hablar sobre el sostenimiento de las viudas, después Pablo está hablando de que el que no construye, destruye dentro de la iglesia. Y habló de el cristiano ocioso. Y cuando el cristiano es ocioso, muchas veces se ocupa en asuntos que no debería ocuparse. ¿Y cuál es el asunto que se ocupa que no debería ocuparse? Hablar de más. ¿Se da cuenta? Muchos dicen mente desocupada, oficina del diablo. Amén. Entonces, Pablo, cuando habla del sostenimiento y de la administración, llega al versículo que nos incumbe en el día de hoy. Dice en el versículo 19, contra un anciano no admitas acusación. Esta palabra anciano significa lo mismo. La traducción es presbítero, que significa pastor. Contra un pastor no recibas acusación. Y es ahí donde nosotros queremos quedarnos por un momento, porque Pablo hace mención de lo que es el chisme. Y cuando alguien no está construyendo, está destruyendo, hablando lo que no debería estar hablando. Entonces Pablo en ese momento enfoca al pastor. Y dice, contra el pastor no admitas acusación, a no ser que sea por 2 o 3 testigos. Pablo está haciendo una observación, y la observación que está haciendo es que el chisme es muy peligroso y muy dañino. El hablar es muy dañino. Imagínese esa mujer que yo le contaba al principio, va y habla con sus vecinos, habla con sus familiares, lo que ella cree. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta lo perjudicial que eso es para las cosas de Dios? Ahora, Pablo lo que está diciendo es, un pastor tiene una posición dentro de la iglesia. Y la posición que tiene este pastor es la posición de gobernar a la grey, de liderar a la grey. Y por ende, este pastor va a ser el blanco fácil de la crítica, de la murmuración
y del chisme. Usted sabe que en el ejército, cuando van al campo de batalla, los enemigos siempre intentan derribar o matar a los jefes. Por eso muchas veces en el campo de batalla todos visten de la misma forma para que el enemigo no pueda identificarlos. Esto sucede de la misma forma dentro de la iglesia. Dice el comentarista Henry, dice, el pastor está expuesto a la crítica, a la envidia y a rencores de aquellos cuyos gustos no ha podido satisfacer. El pastor está en un lugar de decisiones. Y por tomar decisiones, muchas veces habrá personas que le gustará y habrá personas que no les gustará. Entonces lo que Pablo le dice a Timoteo de parte de Dios para toda la iglesia, le dice, no aceptes acusaciones. Pero no está diciendo no aceptes ningún tipo de acusaciones. No. No aceptes acusaciones por rumores o por chismes, a no ser que esta acusación pueda ser comprobada, verificada y respaldada por varias personas. ¿Está acá conmigo? Entonces, lo que Pablo nos está enseñando, escuche bien esto, por favor. Lo que Dios nos está enseñando en esta mañana es a ser cristianos. ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Se da cuenta que cuando escuchaba estos comentarios del pastor Sugel, dice, mucha gente puede decir, yo alabo a Dios, amo a Dios, creo en Dios, bendigo a Dios, pero después voy, murmuro, chismeo y critico? ¿Usted cree, decía el pastor, usted cree que Dios atiende sus oraciones? ¿Usted cree que Dios lo bendice? ¿Usted cree que Dios está a gusto con alguien así? No. ¿Se da cuenta, mi hermano? Entonces una persona puede decir, bueno, pero yo soy cristiano, pero hablo y comento y murmuro y critico y no es así. Porque eso me trae problemas con Dios. Algunos hermanos me preguntaban estos días, pastor, ¿por qué puso esos estados del chisme, la envidia? Y lo puse en relación al mensaje de hoy. No por algo en especial, simplemente lo puse porque hacían referencia al mensaje que vamos a estar predicando el día de hoy, el domingo que viene. Y tiene que ver con la seriedad de esto. Y ¿sabe qué, mi hermano? Esto es muy importante que todos nosotros, yo inclusive, nos hagamos un autoanálisis y nos preguntemos, ¿queremos ser mejores cristianos o queremos ser peores cristianos? ¿Queremos que nuestra oración verdaderamente llegue al cielo o queremos que los cielos estén cerrados por nuestra rebeldía? ¿Qué es lo que queremos? Y esas son cosas que nosotros deberíamos preguntarnos. ¿Estamos madurando o no estamos madurando? Juan Calvino, el gran teólogo y reformador francés, comenta esto y dice, no permitas que sean atacados por calumnias o acusaciones que no estén respaldadas por pruebas suficientes. Dios no está, escuche bien, Dios no está defendiendo al pastor, dándole un privilegio ante las críticas. No. Lo que Dios está haciendo es dándole a la iglesia, a todo cristiano, dándole ¿qué? El remedio para toda crítica. ¿Por qué? Porque Pablo dice, no
recibas, escuche, no contra un anciano no admitas acusación. Y lo que Pablo le está diciendo ahí es: no admitas acusaciones, no te hagas, escuche, no te hagas un juicio, un concepto de alguien porque alguien te dijo algo. ¿Está acá conmigo? Nosotros verdaderamente somos muy boca floja. Nosotros somos, y yo me incluyo, somos de hablar de más. Ahora, yo estuve esta semana estudiando varias horas esto y quería llegar al punto del por qué somos chismosos. ¿Por qué hablamos de más? ¿Por qué muchas veces decimos cosas que no deberíamos decir? ¿Usted quiere saber el por qué? No se lo voy a decir todavía. No sea chismoso. Ahora, ¿sabe lo que significa la palabra chisme? Porque tenemos un error equivocado de lo que significa un chisme. La palabra chisme, en la traducción original, en el contexto, significa alguien que revela un secreto. ¿Se da cuenta? El chisme puede ser una verdad. Y uno puede decir, bueno, pero yo estoy diciendo la verdad. Pero esa verdad que tú estás diciendo es pecado. ¿Está acá conmigo? ¿Se da cuenta? Por eso es muy importante que vayamos de a poco. ¿Por qué? Porque vamos a ver la definición de chisme, vamos a ver la definición de murmuración, vamos a ver la definición de información y de difamación. Y muchas veces nosotros nos tenemos que preguntar, cuando yo hablo, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy chismeando? ¿Estoy murmurando? ¿Estoy dando información? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que pararnos, porque este tema es bastante delicado. Si queremos realmente estar bien con Dios. Si no te importa estar bien con Dios, seguí viviendo como lo haces. Pero a mí me pareció un tema serio, me pareció un tema que realmente me tocó el corazón y yo dije, Señor, tal vez toda la iglesia tenemos que mejorar. Si queremos crecer en fe, si queremos crecer como pueblo de Dios, si queremos crecer delante de Dios, debemos prestar atención a estas cosas. Cuando Pablo le dice a Timoteo, no recibas, dice, contra un anciano no admitas acusación, a no ser por 2 o 3 testigos. Pablo está citando Deuteronomios 17:6 para el que está anotando, donde era una norma establecida por Dios para el pueblo de Dios, que nadie podía ser acusado a no ser que hubiera pruebas que eso sea cierto. Hoy en día vivimos en una sociedad que cada uno dice lo que quiere, que cada uno habla lo que quiere, que cada uno opina lo que quiere. No, bueno, pero para mí es así. Para mí ese tipo es un chorro. ¿Y por dónde sacás esa conclusión? ¿Se da cuenta? Yo me acuerdo hace muchos años, yo lo conté esto varias veces, yo tenía un amigo con el cual yo trabajaba y él tenía un trabajo, él tenía comercios y esos comercios realmente iban muy bien. No sé si iban muy bien porque estaba yo, no, mentira, ahora fundió. Pero le iba bien, muy bien, y él era un hombre muy próspero, muy próspero, muy próspero. Y yo me acuerdo que un día voy a un almacén a comprar y escucho a una mujer mayor, para no decir vieja, y esta mujer le hablaba al almacenero y decía, no, porque este de acá enfrente le va tan bien y está prosperando tanto porque vende droga. Y yo me reía dentro mío porque yo era el que manejaba el negocio. ¿Se da cuenta, mi hermano?
Ahora, ¿cómo muchas veces la gente saca esa conclusión? Porque le parece, porque le llegó un comentario, porque lo supuso, pero esas cosas te meten en problemas con Dios. ¿Y sabe qué, mi hermano? Un cristiano no está bueno que esté en problemas con Dios. Nosotros vemos en Mateo capítulo 18 cómo Jesús, Mateo capítulo 18, versículo 15, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estándole tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahora, el Señor Jesús nos da métodos que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, debemos utilizar frente a circunstancias. Por eso la palabra de Dios es toda la fuente que yo necesito, todo el consejo de Dios que yo necesito para vivir conforme a la voluntad de Dios y no la mía. Ahora, el Señor dice: si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él a solas. Algo que la gente no hace. Si alguien hace algo contra mi vida, yo voy y lo divulgo por todos lados lo que esta persona me hizo. ¿Se da cuenta? Ahora, lo que yo pensaba es el por qué. ¿Por qué lo hago? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que yo quiero lograr cuando yo estoy hablando de alguien o de algo que alguien me hizo? Ahora, puede ser que lo que esta persona me hizo es cierto, en el sentido, no sé, yo de repente hay una persona que le presté una herramienta, esa persona me robó la herramienta y él me dijo a mí que me la había dado. Entonces yo voy y lo hablo con él a solas, o ni siquiera lo hablo con él a solas, ni me importa hablarlo con él a solas, ni me interesa. Lo que a mí me interesa es ir y decirle a todos los hermanos: este hermano es un chorro, es un chorizo. Y no me importa, y voy y lo ensucio para uno y otro y otro y otro y otro y otro lugar, sin importar. Es lo que a mí me parece, es lo que él me hizo. Ahora, tal vez justamente este hermano devolvió esa herramienta a una persona que le dijo que te la diera, y esa persona fue la que no te dio. Entonces él nunca te había robado. ¿Se da cuenta, mi hermano? Ahora, lo que yo quiero que usted entienda es en el problema que usted se metió con Dios. En el problema que uno se mete con Dios. Y uno dice: pero es una pavada. ¿Usted está seguro que cree que es una pavada? No es una pavada. Por eso también el Señor dice en ese mismo pasaje, dice en el versículo 16: mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que por boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Ahora, Dios nos da formas en cómo nosotros como cristianos tenemos que hablar. Ahora, escuche bien esto. Usted me está diciendo, pastor, que Dios me está diciendo a mí cómo yo tengo que hablar. Sí. El Señor dice, escuche bien esto. El Señor dice: tú eres mi creación, yo te creé para mi gloria y para que hables cosas buenas, para que con tus labios me honres a mí y me bendigas a mí. Yo no te creé para que tú hagas esto. Y uno dice: bueno, pero yo soy así. ¿Y usted cree que no va a tener problema uno con Dios? Por eso dice la palabra de Dios, dice que nosotros daremos cuenta por todas nuestras palabras. Entonces, el asunto acá es que esto es algo serio. Dice la palabra de Dios en Proverbios 20:19, escuche: el que anda en chisme descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Y de ahí donde vino mi título, el suelto de lengua. ¿Escuchó bien? Dice: el que anda en chisme
descubre el secreto. Por eso dice, ahora, ¿está mal decir una verdad? Según el contexto, sí. ¿Se da cuenta? Supongamos. Por eso Dios dice, todo esto siempre se debe manejar en secreto. ¿Qué quiero decir con esto? De repente una persona me hace algo a mí, me daña. Entonces yo voy y hablo con ese hermano y le digo, ¿sabes qué? Lo que tú hiciste está mal. Tú hiciste esto, tú hiciste aquello. Y de repente esa persona dice, ¿sabes qué? Te pido perdón, no me di cuenta de lo que había hecho. Listo. El asunto quedó como resuelto. Ya está. No, yo agarro, listo. Me pidió perdón, voy así. Digo, no sabe lo que hizo este. Yo le estoy diciendo una verdad, pero estoy cometiendo un pecado porque eso ya tenía que haber estado resuelto. Y no lo estoy resolviendo como Dios me dice en su palabra. Por eso dice que el que anda en chisme descubre el secreto. Esa persona está revelando, contando, hablando cosas que no edifican. Y escuche bien esto. El chisme se define como alguien que revela el secreto. Por eso tenemos que ver la diferencia entre chisme, acusación, información, murmuración. Por eso Pablo nos advierte tanto con respecto a la murmuración, el chisme, la queja. Y principalmente, ¿por qué habla del pastor? Ahora, este principio no es para el pastor, este principio es para todos. No es que contra el pastor no recibas acusación. No, justamente Pablo, por eso hablamos del contexto, Pablo viene hablando y dice, bueno, el obrero es digno de su salario, y Pablo dice, contra el pastor no recibas acusación. ¿Por qué? Porque seguramente va a vivir siendo acusado. Y yo compartí en mi estado esta semana que hay gente que busca, son especialistas en buscar errores. Y yo puse, y si no lo encuentra, lo inventa. ¿Se da cuenta? Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Porque somos así. Porque vivimos en un cuerpo caído. Por eso yo le decía, uno no se puede manejar por emociones. ¿Se da cuenta? Porque es engañosa las emociones. Nosotros vamos a ver cosas que no son así. Nosotros vamos a suponer cosas que no son así. Nosotros vamos a creer cosas que son como nosotros pensamos, pero no son así. Y Dios no me manda a mí a pensar de esa manera, a hablar de esa manera. Por eso nosotros debemos entender que las palabras son peligrosas. Y es muy importante la madurez del cristiano. El pastor constantemente tiene que tomar decisiones. Y muchas veces los hermanos o personas que no son cristianas o personas que no son maduras, constantemente se van a ofender. Ahora, ¿y eso va a llevar a qué? A murmuraciones. A buscar la manera. Porque nosotros constantemente, por eso Jesús dijo que el que no amontona conmigo desparrama. Nosotros constantemente queremos destruir. Todo el tiempo. Hermano, nosotros somos las personas más pecadoras y destructivas que hay. Nosotros estamos en pareja con alguien, amamos a alguien y de repente esa persona con la cual yo amo, ese día no cumplió mis expectativas, no hizo algo que yo quería y fui y le conté a alguien lo perverso, malvado, egoísta, porquería que es mi esposo. Pero después a la noche voy y le digo, ay, te amo, amor. ¿Se da cuenta? Ahora, escuche, yo no lo estoy acusando. Yo estoy enseñando.
Y yo me pongo en el mismo lugar que usted. ¿Se da cuenta? Ahora, somos así, somos así. Lo importante es entender que somos así. Porque lo peor que hay es cuando una persona dice, no, yo no soy así. Hermano, eres más necio que el necio. Por eso es que es importante que nosotros entendamos la necesidad de Cristo, entendamos la necesidad de Dios. Ahora, ¿usted sabe por qué Dios le dio al hombre los mandamientos? ¿Para qué le dio a Dios al hombre los mandamientos? ¿Qué cree usted? Para que los cumpla. Dice la Biblia que el hombre no puede cumplir los mandamientos. En realidad Dios le dio los mandamientos al hombre para que el hombre vea lo pecador que es. Para eso le dio los mandamientos. Para que nosotros veamos. Por eso que la religión judía, ellos creían que cumplían los mandamientos y eran salvos. Y no era para eso los mandamientos. Los mandamientos eran para que ellos vieran su pecaminosidad y corrieran a un Dios de salvación. Diciendo, yo nunca voy a poder cumplir los mandamientos, soy un desastre, soy un pecador, Dios ayúdame. Eso es lo que quiere Dios. ¿Se da cuenta? Lo que quiere Dios es que usted cuando se levante a la mañana, usted reconozca su pecado. Y usted no salga de su casa diciendo, no, yo la tengo re clara, papá, yo sé lo que voy a hacer en la vida. Yo sé por dónde ir, yo sé cómo hablar, yo sé qué decir. No, hermano. Lo más importante es que usted cuando se levante en la mañana vaya corriendo a Cristo y le diga, Señor, ayúdame, porque voy a salir al mundo y seguramente voy a hablar mal, voy a pensar mal, voy a actuar mal. Soy un desastre. Ayúdame, Dios, y Dios te va a ayudar. Eso es ser cristiano, ¿se da cuenta? No es decir, no, yo tengo a Dios, papá, yo hago lo que quiero. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es darte cuenta. Por eso dice bienaventurado. El sermón del monte, Mateo 5. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué significa eso? La palabra bienaventurado significa felices. ¿Felices los qué? Felices los que son pobres. ¿Quién es feliz por ser pobre? Pero la Biblia dice, felices los que son pobres. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vos sos pobre de espíritu. Eso es lo que está diciendo, que reconozcas tu pobreza, que reconozcas que sos un desastre. Hermano, lo peor que hay es la imagen, escuche, que nosotros nos hacemos de nosotros mismos. Lo peor que hay es la imagen que nosotros creemos, que nosotros somos buenos. Por eso yo muchas veces pongo en mi estado, hermano, siempre pongo y comparto, lo peor que hay es que no recibo, el mundo es tan cruel conmigo que no me da lo que yo merezco. No, mi hermano. Nosotros realmente merecemos lo peor. Para los que van a seguir estudiando teología, en lo que es la teología sistemática, uno de los conceptos muy importantes se llama la gracia común. ¿Sabe lo que es la gracia común? La gracia común es la que tiene el mundo entero. Vio que hay gente que dice, no, yo no creo en Dios porque Dios es un Dios malo. ¿Por qué Dios permite? Hermano, ¿usted sabe que el mundo entero abraza y vive lo que es la gracia común? ¿Qué significa la gracia común? Significa que Dios le da al mundo, a usted y al mundo entero, un amor de algo que usted no se ganó, no merece, ni debería tener. Hoy usted se levantó, hermano, por amor a Dios, porque Dios le ama. Porque usted hoy debería estar ardiendo, si fuera por sus obras, imagínese, usted tendría que estar ardiendo en el infierno, yo también, Nadie es merecedor de algo, nadie es mejor que nadie, no, Dios me escogió a mí porque Dios sabía cuando yo iba a ser grande, yo iba a ser un gran cristiano, iba a predicar. ¿Qué, hermano? Yo sigo siendo una porquería. Ay, pastor, pero usted es pastor, soy un pecador. Pablo dice, yo soy el pecador número 1, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, yo cuando pienso peco, cuando hablo peco, cuando oro peco, cuando predico peco, todo el tiempo estoy pecando porque nunca puedo llegar al estándar de la perfección que dice la palabra, amarás a Dios por sobre todas las cosas. ¿Se da cuenta? Entonces hasta que yo no vea mi pecado, ¿cómo
voy a poder ver a Cristo.